Bueno, en primer lugar, Leonid, gracias por este milagro. Y en segundo lugar, dime por favor cómo se registró esto. En Rusia en los años 90. Cuando llegó por su cuenta desde Berlín a Rusia, la despacharon como un 5. Pero los ojos de la inspección de tráfico no vieron un 5 en ella, y por eso obligaron al propietario a ir al polígono de pruebas de Dimitrov en Nami. Y después de un ciclo completo de pruebas, el polígono de pruebas de Dimitrov emitió un informe, un documento con firma y sello que autorizaba la explotación de este automóvil en las carreteras de uso público de Rusia. Si no supiera qué tipo de coche es, nunca lo habría adivinado. ¿Qué es esto? En general. Y hasta que no te acerques no lo entenderás. Aunque cuando te acercas surgen aún más preguntas. Oh my God, es una sensación extraña. Todo parece familiar, conocido, pero profanado. Pero profanado correctamente, teniendo su propio encanto único. Y sí, conducir es increíble. Incluso considerando que estoy completamente mojado de un lado. Cabriolet, lluvia, todo como me gusta, todo como te gusta. Bueno, ya entendieron, ¿verdad? Que funcionó la maldición de Sienkiewicz. Justo al 100%. Estamos filmando un descapotable y empieza a llover a cántaros. Gracias, Captomeo, a la ciudad de Dubna por construir un puente tan amplio y hermoso. Y la imagen será diferente todo el tiempo por esto. Así fue la cosa. En una galaxia muy, muy lejana, en el segundo cuarto del siglo pasado, cuando en Europa vivían principalmente europeos y pensaban que en su jardín del Edén habría un verano eterno, quisieron algo económico, un carruaje para desfilar por los caminos del Mediterráneo. Es interesante que el proyecto fue asumido por fabricantes bastante renombrados, pero el primero probablemente debería ser considerado el Fisori Scout 127, basado en el Fiat 127. Bueno, también hubo otros. Pero nuestro milagro es de otra ópera, aunque también hay raíces de Fiat aquí, pero eso es solo de paso. Inescrutables son los caminos del Señor. Así que el coche también tenía una clasificación condicional, Fan Car. La producción es puramente del sur, dirigida a ciertos compañeros, y no era muy rentable para las grandes compañías fabricarlos. Y aquí es donde entra en escena Johann Bose. En ese momento, que era el año 1984, ya tenía más de 80 años. Él decidió que podría regalarle al planeta un coche económico, encantador y confiable para el descanso en la playa y el calor sofocante. Inicialmente, la base fue un Volkswagen Golf cansado, realmente muy cansado, de segunda mano. En realidad, se podía comprar un kit de carrocería por separado y hacer todas las modificaciones en el garaje. Pero no fue tan simple. Diré de inmediato, el Golf requería muchas modificaciones y refuerzos en la estructura. Ese coche llevaba el orgulloso nombre de Bose Sprinter. Pero eso no es todo. Volkswagen protestó contra Bose y prohibió modificar sus Golfs. Pero Bose ya había hecho un costoso molde para la fabricación de carrocerías e incluso había logrado ensamblar 30 unidades del Bose Sprinter. Y después de la prohibición de Volkswagen, Bose comenzó a buscar otro donante económico. La empresa Bose tenía que fabricar automóviles, ya que la firma Bose Automobile Bau, ubicada en la ciudad de Derby, tenía una buena historia y reputación. Producía maquinaria agrícola, así como sistemas de eliminación y suministro de estiércol para establos. Trabajaban en la empresa 25 personas, y dejarlas sin trabajo simplemente no era justo. Así que, año 1988, en ese momento, la URSS estaba exportando sus nuevos coches a Occidente, incluida Alemania. Su principal virtud frente a los competidores extranjeros era que costaban muy, muy poco y eran fiables, debido a la arcaicidad de su diseño. Johann sopesó todos los pros y los contras y se dirigió directamente al concesionario de Lada. Según los recuerdos del propio Johann, el nuevo Lada ruso era perfectamente adecuado para el proyecto. Anticuado, pero hecho de hierro grueso. Además, el coche tiene raíces de Fiat.
Si algo pasa, Fiat está cerca para ayudar con las piezas de repuesto. Probablemente no sabía sobre los 800 cambios constructivos que los rusos hicieron al modelo de referencia 124. Pero lo más importante, las carrocerías de plástico tipo Sprinter se ajustaban a ti como si fueran propias. Aproximadamente 3.000 marcos alemanes costaba el BAS 2105 en la pinta RFA. Johann Bose decidió inmediatamente encargar 5.000 automóviles. Y luego vino el acuerdo con Deutsche Lada. Él creía en lo mejor, especialmente porque tenía de su lado nuevas tecnologías, además de una amoladora y soldadura. Nuevas tecnologías. En este material nadie realmente creyó mucho. Es que es demasiado ligero y extraño. Me refiero al poliéster. En los folletos publicitarios se escribía el material del futuro en la industria automotriz. Tiene una vida útil y limitada y la aprobación de TÜV. ¿Te aprobará TÜV? Es una organización de supervisión técnica. Todo es muy serio. Y ahora, ¿cómo transformar el Russische Schönheit? Cortar todo lo innecesario de Schönheit. Para empezar, el techo, el parabrisas, el marco, el pilar trasero y la parte trasera. Por completo. Pero hay un matiz. Todo lo cortado y retirado se devolvía al concesionario. Para que el recorte del Lada no se rompiera simplemente, había que reforzarlo, lo cual es lógico. Condicionalmente, el marco de potencia está presente. ¿No lo ves? Pero presta atención a la altura de los umbrales. Debajo del plástico hay potentes largueros que se extienden hacia los pilares delanteros y traseros. Todos los elementos plásticos cubrían lo que quedaba del BAS 205. 21.5 los laterales, no las alas. Todo es una sola pieza monolítica. El marco del parabrisas aquí actúa como un arco de seguridad. Otro arco se encuentra en la parte trasera. En resumen, no es un convertible, sino un Targa. Condicionalmente, incluso, los alemanes no pudieron identificar el tipo de carrocería y en sus documentos alemanes PTS escribieron tipo de carrocería abierto. ¿Por qué condicionalmente? Un Targa es un roadster deportivo de 2 plazas con un arco de seguridad detrás de los asientos, techo desmontable y luneta trasera. Y aquí hay espacio, según los documentos, para acomodar a 3 personas más que estén disfrutando animadamente. Y tampoco hay luneta trasera. Sin embargo, la presencia de botones en el borde del marco de la puerta sugiere que existe la posibilidad de instalar puertas blandas, lo cual nuevamente es lógico. Olvidé mencionarles el nombre de esta maravilla, jefe. Eurostar. El coche incluso tiene su propio número VIN, su propia placa. Esto no es cualquier Lada. Esto es... Y Eurostar. Ahora abriré el capó y se los mostraré. Y debajo del capó ni siquiera hay un motor de 1.5 litros. Aquí está uno de los motores BAS más preferidos por los extranjeros, con un volumen de 1.2 litros. Con un corazón así, los impuestos son menores. Su potencia es de 64 caballos de fuerza a 50-600 revoluciones por minuto. Amén. En realidad, Agant planeaba poner aquí un motor de 1.5 litros e incluso un motor diésel. Había muchos planes. Entonces, ¿qué más queda aquí del BAS 205? Bueno, por supuesto, la iluminación, aunque se ha salido de sus órbitas originales. Aquí levantaron las cubetas, pero en realidad por debajo es un BAS 205 completamente. Bueno, completamente, en términos porcentuales. La óptica delantera es del modelo 5, el bloque trasero de faros también es nuestro, pero en su propio pedestal de plástico. Este diseño plano paralelo con los simpáticos parachoques desaliñados se ve realmente peculiar. Por cierto, la base mide 4.180 milímetros de largo. Es más larga la nueva. Mide 430 metros. Hay un maletero y además, como pueden ver, hay una especie de cubeta en la parte superior para colocar maletas. Y en las entrañas de la cavidad completamente plástica hay una bandeja. Una bañera enorme que, por cierto, se puede usar para flotar o como piscina.
Debajo de ella se encuentra la rueda de repuesto y varios compartimentos para cosas, muy necesarias, como trapos, llaves y un gato. Noten cómo los alemanes no se complicaron al crear esta belleza. Simplemente un ala cortada torpemente y una oreja soldada. Ahí lo tienes, la brevedad es hermana. No sé qué, pero los agujeros aquí, por supuesto, son como una canción. Pero simplemente les mostraré cómo se quita el techo. Está simplemente sobre 4 gomas. Lo levantaré. La lluvia aún no ha sido cancelada. Eso es todo. Y tendrás un descapotable, pero no hoy. Las gomas de vuelta. Las gomas de atrás. ¿Vale la pena mencionar la suspensión? Solo para recordarlo. Es completamente idéntica a la natural. Incluso hay amortiguadores. Idealmente, los nuestros, socialistas, estaban instalados. Entonces, delante es independiente, con muelles y estabilizador. Detrás, un eje con barras sobre muelles. Clásico. Acceso al interior. Y es bastante cómodo. ¿Y por qué? Porque los asientos están un poco más altos que en un 5 normal. Como escribieron en la prensa extranjera, el interior es tan sencillo como el exterior. Aquí tienes otra cita. Las opciones de confort son ceniceros, delante y 2 detrás. No sé qué no les gusta aquí. Y mientras tanto, ¿hay espejo interior? Sí, hay. La consola debajo de la radio, ellos lo llaman consola musical. ¿Hay? Sí, hay. Incluso dejaron la calefacción, con ventilación para las ventanas laterales. No tiene sentido hablar de la velocidad máxima de un coche de plástico, pero puede alcanzar los 120 km/h declarados. El motor se las arregla bastante bien con el peso del coche, que en vacío es de 950 kilogramos. El corazón del Vaseline zumba de manera agradable y hogareña. Como no estamos corriendo, y además bajo la lluvia, es difícil entender si la carrocería recortada se mueve y cuál es la estabilidad en la carretera. Pero la tracción trasera de Noshi es un perro de drift. Lo principal aquí es que estamos conduciendo. En general, en principio, y es hermoso. El coche de Cott Leopold. Honestamente, es agradable cuando la gente, al pasar, sonríe. Bueno, por supuesto, sonríen porque, nuevamente, estoy bajo la lluvia, en un descapotable. En este tipo de transporte debes conducir despacio, observando los alrededores y capturando las miradas satisfechas de los transeúntes. Y no, bajo la lluvia. Así es como conduces y piensas, para que no te salpique. En resumen, el mar Mediterráneo, allí es donde debería existir. Recordé otra cita de las revistas automovilísticas alemanas. La palanca de cambios es delgada y larga, como la pierna de una cigüeña. Y los interruptores, las luces intermitentes bajo el volante, sobresalen como huesos. ¡Qué feos! Bueno, el clima sobre nosotros se ha apiadado y podremos conducir un poco sin techo. Por así decirlo, aún en un descapotable bajo algunos rayos de sol condicionales. Realmente elásticos de calzoncillos. ¿Eso va hacia atrás, directamente al maletero o qué?
No se volarán en las dunas. Eso. Algo se ha adherido a ti, cliente. Ponlos allí también, Balovic. Esos no caben allí. Y además aquí en el fondo se han hecho agujeros adicionales. Simplemente se han perforado agujeros con metal contra el movimiento. Es decir, cuando conduces, el agua no entra. Pero si el agua entra desde arriba en el habitáculo, sale a través de una gran cantidad de agujeros de drenaje que originalmente no estaban en el Bass 2005. Así es. En esencia, es un barco con agujeros. Bueno, vamos allá. En casi 3 años de producción se construyeron alrededor de 300 automóviles, pero eso no es seguro. El Eurostar de plástico y hierro costaba 600-800 marcos alemanes. Principalmente los automóviles eran demandados en los cálidos países europeos de España e Italia. Las empresas que alquilan coches a turistas los compraban. Algunos ejemplares se quedaron en su país de origen, Alemania, y algunos, como el nuestro, hicieron un milagro. Por cierto, como recordarán, este ejemplar llegó por sus propios medios desde Alemania a Rusia. Y saben, es incomprensible, un automóvil agradable y acogedor. Bueno, y qué bien cazamos en el húmedo Dubna. Y la caza continúa.